Muy buenas a todos, soy Connie, médico de urgencias del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa y coordinadora del grupo de trabajo SOCMUE-MIR. Hoy toca cápsula y hablaremos sobre el dolor abdominal agudo. El dolor abdominal es uno de los síntomas más frecuentes de consulta en un servicio de urgencias, alcanzando entre el 7 y el 10% de todas ellas. El dolor abdominal es común a una serie de procesos y aplica a aquellos pacientes que presentan dolor de comienzo gradual o súbito, sin una causa conocida al momento de su evaluación. Es por ello que consiste un desafío o un reto en la medicina de urgencias. Podemos tener manifestaciones de múltiples procesos médicos o quirúrgicos que lo causen. Tenemos un diagnóstico diferencial muy amplio que puede englobar procesos desde banalidades a ser muy graves y requiere evidentemente un correcto juicio clínico. Tenemos que saber diferenciar dos conceptos básicos. El dolor abdominal agudo es un dolor de menor de 24 horas de evolución y es un síntoma. Por otro lado, el abdomen agudo es un síndrome, donde el dolor abdominal agudo se acompaña de gran repercusión del estado general, que puede incluso conllevar una amenaza vital y que puede también necesitar tratamiento quirúrgico. La etiopatogenia y la clasificación del dolor abdominal agudo se pueden distinguir las entidades que lo causan. Puede ser un proceso médico o un proceso quirúrgico. Secundariamente hay que considerar los principales orígenes del dolor abdominal. Podemos tener un origen abdominal, puede ser digestivo, esplénico, urinario o vascular, o de causa extraabdominal, por ejemplo, cardíaco o pulmonar. Ahora os expongo las principales causas de dolor abdominal mediante una tabla. Aquí, como os he comentado en la diapositiva previa, el dolor abdominal puede ser de origen abdominal o extraabdominal. Por ejemplo, en el origen abdominal, una causa quirúrgica, por ejemplo, podría ser una apendicitis aguda, una rotura de víscera maciza o una hemorragia retroperitoneal. En cuanto a causas médicas, podemos tener una de muy frecuente, como por ejemplo la GEA, la gastroenteritis aguda, podemos tener un cólico biliar o un dolor por ovulación o como una RAO. En cuanto al origen extraabdominal, por ejemplo, de causas quirúrgicas, podría ser un neumotórax o algo muy frecuente también que tenemos es una neumonía basal que puede provocar un dolor abdominal o un dolor torácico que podría ser un IAM. Por otro lado, el abordaje diagnóstico es muy importante y es indispensable hacer una muy buena historia clínica. Y hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Y no hay que olvidarse nunca cuando hagamos la historia clínica en preguntar, sobre todo tener en cuenta la edad. Es realmente un factor crucial, sobre todo en ancianos, porque son más propensos a tener procesos más severos. El sexo, en la mujer en edad fértil o embarazada, exige descartar embarazo ectópico o una preeclampsia. Los antecedentes médicos, los factores de riesgo cardiovascular, obligan a descartar patología grave, como por ejemplo puede ser una isquemia mesentérica o un aneurisma aórtico complicado. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, no olvidarnos nunca de preguntar sobre cirugías abdominales previas, porque pueden predisponer a una obstrucción intestinal por adherencias peritoneales. No olvidarse tampoco sobre preguntar sobre fármacos y tóxicos, sobre todo AINES, porque pueden predisponer a patología péptica y sus complicaciones también. Tener en cuenta el consumo de antibióticos o corticosteroides. Y no hay que olvidarnos tampoco sobre los datos epidemiológicos, si el paciente ha hecho algún tipo de viaje o si la sintomatología que presenta hay más miembros en la familia que lo puede tener, como por ejemplo puede ser una diarrea. No hay que olvidarse tampoco, y muy importante, la forma de instauración, el patrón cronológico y la evolución del dolor. También hay que preguntar sobre la intensidad, cómo es este dolor, qué EVA tiene, la localización del dolor, porque ayuda a estrechar mucho el diagnóstico diferencial. La irradiación, si por ejemplo es en cinturón o si va a región subescapular. Los factores desencadenantes o atenuantes, si por ejemplo el dolor mejora o no con las comidas. Y síntomas asociados, también importante preguntar si hay presencia de vómitos, si hay fiebre, si hay diarrea. Los datos clínicos que nos pueden sugerir que estamos ante un dolor abdominal de alto riesgo, hay que tener en cuenta en la historia clínica si el paciente es mayor de 65 años, si hay inmunosupresión, etilismo, factores de riesgo cardiovascular, comorbilidad importante. La presencia también de vómitos fecaloideos o cirugía abdominal previa, un embarazo temprano o un traumatismo previo o un accidente de coche.
En cuanto a las características del dolor, pueden ser signos de alarma, que el dolor sea intolerable o que a pesar de la analgesia el dolor no se pudiese controlar y fuera refractario. Dolor previo a la aparición de vómitos repetidos o que el dolor sea constante en menos de 48 horas. Si en el examen físico encontramos signos de shock o inestabilidad hemodinámica, como ejemplo hipotensión o clínica bacteriémica, también nos indicaría que estamos ante un dolor abdominal de alto riesgo. Signos de irritación peritoneal o distensión abdominal con ausencia de ruidos hidroaéreos. El examen físico nos aportará muchísima información y debe ser completo y exhaustivo. Hay que valorar la actitud del paciente, por ejemplo, si está inquieto, si está inmóvil, buscar los ruidos intestinales, por si hay una ausencia de ellos que jugaría más a favor de un hilio adinámico, o si hay aumento de ruidos metálicos que estarían más a favor de una obstrucción intestinal. Es fundamental valorar la presencia o no de signos de irritación peritoneal. También hay que explorar los orificios herniarios para poder descartar hernias inguinales, plurales o escrotales complicadas. Buscar también signos específicos como por ejemplo el signo de Murphy o el Bloomberg y realizar examen pélvico y genital y tacto rectal, sobre todo en aquellos dolores abdominales bajos. No hay que olvidar el examen extraabdominal, pues puede a veces guiarnos en el diagnóstico. Los patrones clínicos nos ayudarán a llegar a una orientación diagnóstica. Para ello, con los datos de la anamnesis y el examen físico, hay que intentar encuadrar este dolor abdominal en uno de estos siguientes patrones. El patrón peritonítico o perforativo, que suele ser intenso, súbito y continuo acompañado de signos de irritación peritoneal, que puede requerir una cirugía urgente. El patrón obstructivo suele ser intermitente, acompañado de vómitos, a veces pueden ser fecoloideos, con distensión abdominal y ausencia de tránsito para heces y gases. Puede ser mecánico, como los ruidos metálicos, o funcional, como un hilio adinámico o con ausencia de ruidos. Puede haber un patrón inflamatorio, que suelen ser continuos, progresivo y moderado. El tipo patrón vascular isquémico puede ser más bien brusco, difuso, con exploración anodina y antecedentes de enfermedad o factores de riesgo cardiovascular. Y el patrón hemorrágico o traumático normalmente suele ser un dolor brusco e intenso acompañado de sudoración, frialdad e incluso de inestabilidad hemodinámica, debido a un posible hemoperitoneo. A veces este tipo de patrón suele venir precedido de un traumatismo abdominal abierto o cerrado. Las pruebas complementarias están indicadas si los datos previos son insuficientes para alcanzar el diagnóstico. La analítica habría que pedir un hemograma, una bioquímica, que incluya, según sospecha clínica, enzimas hepáticas, pancreáticas y cardíacas, sobre todo en pacientes con dolor abdominal superior, coagulación si se cree que el paciente va a requerir una intervención quirúrgica, un test de orina y un test de embarazo en toda mujer joven con dolor abdominal brusco. Recordar también que la leucocitosis es tan frecuente como inespecífica, tiene un valor limitado. La radiografía simple no debería solicitarse de forma sistemática en urgencias, solo habría que pedirla cuando estuviésemos delante de una sospecha de obstrucción intestinal, perforación intestinal o que hubiera la presencia de un cuerpo extraño. El electrocardiograma se debería realizar siempre en dolor abdominal alto de origen incierto. La ecografía está indicada ante sospecha de patología biliar, hepática, pancreática, pélvica, genital u urológica, aportando además información útil en el caso de hemoperitoneo y procesos inflamatorios intestinales. El TAC abdominal en urgencias es la prueba de imagen más útil y operativa, de elección ante un dolor abdominal inespecífico de causa no aclarada. Alta sensibilidad para la hemorragia retroperitoneal y para la apendicitis aguda. El diagnóstico diferencial en el dolor abdominal agudo es muy amplio. Lo principal es reconocer las entidades que ocasionan compromiso vital, pero siempre hay que tener en consideración los procesos más frecuentes. A mano derecha veréis un dibujo donde están los diferentes diagnósticos diferenciales según el cuadrante. Para poder leerlo mejor podéis detener la reproducción del vídeo y hacer una lectura detallada. En cuanto a los procesos de riesgo vital, tenemos, por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal, una isquemia mesentérica, un embarazo ectópico roto o como una obstrucción intestinal aguda. ¿Qué actitud debemos tener ante el paciente con dolor abdominal agudo? Lo primero es descartar entidades de riesgo vital o que requieran cirugía inmediata, por lo que deberemos responder a estas dos preguntas. ¿Se trata de un cuadro quirúrgico agudo?
Si no es quirúrgico, ¿existen datos de gravedad? Para poder responder estas dos preguntas es prioritario valorar el estado general y los signos peritoneales para poder identificar aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica o necesidad de manejo quirúrgico urgente. De forma esquemática nos podemos encontrar con dos escenarios. 1. Pacientes hemodinámicamente inestables o con signos de irritación peritoneal o pacientes hemodinámicamente estables y sin signos de irritación peritoneal. En el primer escenario, en pacientes hemodinámicamente inestables, deberemos solicitar de forma urgente una evaluación quirúrgica, una prueba de imagen abdominal, un electrocardiograma y otras pruebas radiológicas pertinentes para poder descartar causas de dolor abdominal de origen extraabdominal. Y eventualmente estos pacientes puedan necesitar soporte de medicina intensiva. Hay que prestar especial atención a los pacientes hemodinámicamente estables y sin signos de irritación peritoneal. Los datos clínicos y en ocasiones algunas pruebas complementarias pueden ayudar a establecer el diagnóstico, pero si no encontramos la causa, hay que valorar si el dolor abdominal que tenemos delante sigue algún patrón específico o no, y que este patrón requiera estrecha observación, pruebas adicionales o ingreso. Los pacientes estables, sin dolor abdominal agudo, patrón específico ni datos de riesgo y con buen estado general, pueden ser dados de alta para seguimiento ambulatorio y asegurando revisión en consultas. Hay que evitar seguimientos deficientes tras el alta médica, sobre todo en aquellos pacientes que puedan tener alguna prueba alterada. Hay que prestar especial atención en la evaluación de la mujer en edad fértil y sobre todo en ancianos. Estos últimos suelen tener presentaciones atípicas o síntomas vagos. Más de un tercio de los pacientes no se llega a un diagnóstico definitivo, entonces estamos ante un dolor abdominal en específico. Y en estos casos lo más importante es realizar una evaluación correcta que descarte causas de dolor abdominal que precisen tratamiento urgente. Para ello, también es vital hacer una lectura correcta de las pruebas complementarias, como también asegurar al alta un seguimiento y un control evolutivo ambulatorio para comprobar la evolución clínica. En cuanto al abordaje terapéutico, el tratamiento definitivo deberá ser siempre etiológico. Las indicaciones de ingreso hospitalario son los siguientes. Todo aquel paciente subsidiario de manejo quirúrgico. Si hay presencia de criterios de gravedad, entidades graves o potencialmente graves, dolor abdominal sin diagnóstico etiológico pero con datos clínicos de alto riesgo y que necesiten tratamiento, observación o completar estudio. Si hay necesidad de dieta absoluta, terapia parenteral u observación vigilada activa ante sospecha de patología quirúrgica no confirmada. En el resto de casos, si se ha descartado gravedad y causa quirúrgica, se puede proceder al alta. Y ya para ir acabando, mensajes para llevarse a casa. Son cosas que hemos ido hablando durante el desarrollo de este vídeo, pero hay que remarcarlos. Hay tres grupos de pacientes que requieren un abordaje específico: los inmunodeprimidos, los ancianos y las mujeres en edad fértil. Aunque no hay que obstinarse tampoco en alcanzar un diagnóstico etiológico del dolor abdominal en urgencias, frecuentemente no se consigue, es crucial descartar procesos quirúrgicos y entidades graves. Y ya por último, el empleo adecuado de técnicas de imagen abdominal y la lectura correcta de pruebas complementarias pueden ayudar enormemente en el diagnóstico etiológico del dolor abdominal agudo. Esta es la bibliografía consultada y aquí tenéis nuestras redes sociales y las formas de contacto con el grupo de trabajo. Muchas gracias.